Pagué la carrera de medicina de mi hermana trabajando de noche durante 6 años. Apenas se graduó, dejó de hablarme y me llamó inculta. Pero cuando me enteré de que estaba cometiendo fraudes con los seguros, reuní todas las pruebas y las envié anónimamente a la junta médica. Le quité la licencia que con tanto esfuerzo le pagué. Nuestra historia siempre fue la de ella siendo la estrella y yo el que se aseguraba de que el escenario no se cayera a pedazos. Incluso antes de la tragedia, cuando nuestros padres vivían, Valentina era la brillante. Sacaba 10 sin sudar, ganaba ferias de ciencias, y nuestros padres, que trabajaban hasta el cansancio, veían en ella el boleto para salir de nuestra vida de clase trabajadora. Yo era diferente, más práctico. Era bueno con las manos, arreglando cosas, entendiendo cómo funcionaban. Nadie me decía brillante, me decían confiable. Cuando el camión se pasó el semáforo en rojo y nos dejó huérfanos, yo tenía 22 y ella apenas 20. De repente, la casa a medio pagar, las deudas del hospital y el futuro se nos vinieron encima. Una noche, en la cocina que todavía olía a nuestra madre, entre pilas de papeles del seguro y tarjetas de pésame, hicimos un pacto. La vi llorando, no por nuestros padres, sino por su sueño roto, aterrada de que su plaza en la universidad se fuera al carajo. Le tomé las manos y le dije algo que sellaría mi destino por los siguientes 6 años. Tú no te preocupes por nada de esta mierda. Tú estudia, conviértete en la mejor doctora que este puto país haya visto. Yo me encargo de todo lo demás. Te lo juro. Ella me abrazó, llorando de alivio, y me prometió que un día me lo pagaría todo, que seríamos un equipo y que nunca olvidaría lo que estaba a punto de hacer por ella. Pura mierda. Mi vida se convirtió en un borrón de agotamiento. Mi primer trabajo empezaba a las 6 de la mañana en un almacén de distribución masiva. Era un lugar gélido, sin alma, con el eco constante de las carretillas elevadoras y el olor a cartón y plástico. Pasaba 8 horas moviendo cajas pesadas, escaneando códigos de barras hasta que los veía en mis sueños, aguantando a supervisores idiotas como Henderson. Un tipo con cara de bulldog que disfrutaba cronometrando tus idas al baño. Sentía la espalda permanentemente contracturada y mis manos estaban llenas de callos y pequeños cortes. Salía de ahí a las 3 de la tarde, apestando a sudor y desesperación, solo para ir a mi apartamento de mierda, tragarme un plato de pasta recalentada y ponerme otro uniforme. A las 5 de la tarde empezaba mi segundo turno como mesero en un diner abierto 24 horas, un lugar grasiento donde el café siempre estaba quemado. Trabajaba hasta las 2 o 3 de la mañana, sirviendo a camioneros, a estudiantes borrachos y a gente solitaria que no tenía otro lugar a donde ir. Aprendí a sonreír cuando un idiota me hacía un comentario estúpido, a moverme rápido entre las mesas, y a funcionar con cafeína y nicotina. Mi vida social era inexistente, mis amigos dejaron de llamarme porque siempre estaba trabajando. Me perdí bodas, cumpleaños, todo. Mi existencia era una simple máquina de hacer dinero para Valentina. Cada centavo que ganaba, cada dólar de propina iba a parar a la cuenta que abrí para ella. Yo vivía con lo mínimo indispensable, mientras le pagaba la matrícula, el alquiler de su bonito apartamento cerca del campus, libros que costaban más que mi comida de un mes. Y hasta le mandaba dinero extra para sus gastos sociales, que supongo era el eufemismo para las fiestas y la ropa que veía en sus fotos de Instagram, fotos en las que yo nunca aparecía. El día de su graduación fue, paradójicamente, uno de los más felices de mi vida. Me pedí el día libre, algo que no había hecho en años. Me puse mi mejor camisa y la vi caminar por ese escenario para recibir su título de doctora. Lloré como un imbécil. Sentí que cada noche sin dormir, cada músculo adolorido, cada humillación, había valido la pena. Cuando la abracé, sentí un orgullo que casi me revienta el pecho. «Lo logramos, Val», le susurré. Ella me devolvió el abrazo, pero fue rápido, casi como si tuviera prisa. «Gracias, Mateo. Oye, mis amigos y yo vamos a celebrar, es algo de la universidad». Y así, me despachó. Me quedé solo en medio de la multitud de familias felices, sintiendo una primera y diminuta punzada de extrañeza. Las semanas siguientes fueron el comienzo del fin. Mis llamadas se iban al buzón de voz.
Sus respuestas a mis mensajes eran monosílabas: ok, ocupada, luego. Me repetía a mí mismo que la residencia era dura, que estaba adaptándose. Hasta que un martes, después de mi turno en el almacén, la llamé y, para mi sorpresa, contestó. Le pregunté, con toda la emoción del mundo, cuándo podíamos celebrar su logro como se debía, que podíamos ir a ese restaurante italiano caro que a ella siempre le gustó. Hubo un silencio largo y frío al otro lado de la línea. Luego, su voz, con un tono que nunca antes le había escuchado, un tono condescendiente y afilado, me dijo: mira, Mateo, de verdad te agradezco todo, pero tienes que empezar a entender. Mi vida es diferente ahora, estoy en un hospital prestigioso, construyendo una carrera. Mis círculos sociales de doctores, de profesionales, gente con ambición, con cultura. Hizo una pausa, y luego soltó el golpe que me desarmó por completo. ¿Cómo se supone que te presente? ¿Qué les digo? Ah, sí, este es mi hermano, el que levanta cajas y sirve café. Simplemente no encajas. Suenas inculto, Mateo. Lo siento, pero es la verdad. Inculto. La palabra se quedó flotando en el aire. Colgó poco después. Me quedé sentado en el borde de mi cama, con el teléfono en la mano, mirando la pared desconchada de mi cuarto. No sentí tristeza al principio. Sentí como algo dentro de mí se rompía y se endurecía al mismo tiempo. Al día siguiente, intenté llamarla de nuevo, para gritarle, para preguntarle cómo se atrevía, pero mi número estaba bloqueado. Entré a sus redes sociales, y también me había bloqueado. Había sido borrado de su vida con la misma facilidad con la que uno elimina un archivo basura. Esa noche, el zumbido en mi cabeza comenzó. La rabia fría y paciente. La que no busca un grito, sino la aniquilación. La que sabe esperar. Y yo, que había aprendido a ser paciente durante 6 años de infierno, me di cuenta de que tenía toda la paciencia del mundo para devolverle el favor. Actualización 1. Han pasado 4 meses. 4 meses desde la llamada telefónica que partió mi vida en un antes y un después. El primer mes fue una niebla de pura inercia. Me levantaba, sentía el dolor en la espalda, me iba al almacén, movía cajas, volvía a casa, me duchaba y me iba al diner a servir café y hamburguesas. Seguía la rutina porque era lo único que conocía, el único movimiento que mi cuerpo sabía hacer para no quedarse quieto y dejar que la rabia me consumiera por completo. Pero el propósito se había ido. Ya no estaba ahorrando para un futuro brillante, estaba simplemente existiendo. La decisión de renunciar al diner no fue dramática. Una noche, un chico que no tendría más de 19 años vomitó en el suelo cerca de la caja registradora. Mientras yo limpiaba esa porquería, con el olor agrio metiéndose en mi nariz, tuve una epifanía jodidamente clara. Estaba limpiando la mierda de otros para nada. Mi hermana, la doctora, ya no necesitaba mi sacrificio. Me quité el delantal, se lo dejé en el mostrador a mi jefe, le dije que no volvería y me largué sin mirar atrás. Por primera vez en 6 años, esa noche dormí más de 5 horas seguidas. Con un solo trabajo, el tiempo se expandió de una manera extraña y el dinero extra en mi cuenta bancaria se sentía como algo ajeno, casi robado. Por primera vez, fui al supermercado y compré un buen corte de carne en lugar de los paquetes de ramen y salchichas baratas. Me paré en el pasillo durante 10 minutos, simplemente mirando un estante de aceites de oliva como si fuera un museo, porque ahora podía permitirme comprar el que quisiera. Es patético, lo sé, pero esos pequeños lujos se sentían como actos de rebelión. Comencé a usar ese dinero para arreglar mi vida, literalmente. Pagué a un fontanero para que arreglara la fuga del lavabo que había estado goteando durante un año. Me compré un colchón nuevo y el día que lo entregaron, me tumbé en él y lloré. Lloré por el Mateo que había dormido en un colchón viejo y hundido, convencido de que su incomodidad estaba construyendo el palacio de otra persona. También, siguiendo el consejo de algunos extraños anónimos en Internet, empecé a ir a terapia. Encontrar una clínica con precios asequibles fue una odisea, pero lo logré. La primera sesión con mi terapeuta, la doctora Sarma, fue la hora más incómoda de mi vida.
Me costó un mundo articular la historia sin sonar como un completo mártir idiota. Le conté todo, el pacto, los años de trabajo, y finalmente, la llamada. Le dije la palabra, inculto, y sentí la misma humillación que aquel día. Ella no me dio soluciones mágicas, pero me escuchó, y me hizo darme cuenta de que mi rabia estaba mezclada con una vergüenza profundísima, la vergüenza de haber sido utilizado de una forma tan brutal. El silencio con el resto de la familia era ensordecedor. Mi primo Lucas, que siempre ha sido el centro de las comunicaciones familiares, me llamaba de vez en cuando. Sus preguntas eran indirectas, torpes. ¿Y qué tal Val? ¿Mucho trabajo en el hospital? Yo le daba respuestas vagas, mentiras a medias. Sí, está hasta el cuello, ya sabes cómo es. No podía contarle la verdad. No podía admitir que mi propia hermana me consideraba basura inculta después de todo lo que hice. Hubiera sido como publicar mi estupidez en un cartel luminoso. Pero fue precisamente Lucas quien, sin saberlo, me dio la primera pieza del rompecabezas. Me llamó hace un par de semanas, un sábado por la tarde. Estaba emocionado, como siempre. Me contó que había ido con su novia al centro comercial de lujo, ese que está en la zona rica de la ciudad, un lugar al que yo solo he ido para dejar a Valentina alguna vez. Y entonces lo soltó. Me dijo que la había visto. A Valentina. Saliendo de una de esas tiendas carísimas que tienen un tipo de seguridad en la puerta. Lucas, que no entiende de marcas, pero sí de dinero, me la describió con un lujo de detalles que me revolvió el estómago. Llevaba un bolso negro, pequeño y de cuero, que según su novia era un Prada que costaba un ojo de la cara. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando me dijo que la vio subirse a su coche. Un BMW Serie 3, color blanco perlado, tan nuevo que todavía brillaba. Lucas me lo describió con esa mezcla de envidia y asombro. Te lo juro, Mateo, parecía una jodida estrella de cine. ¿También les pagan a los residentes? Cuando colgamos, me quedé sentado en mi sofá, mirando el apartamento que poco a poco empezaba a parecer un hogar. Hice las cuentas en mi cabeza una y otra vez. Yo sabía perfectamente lo que gana un residente de primer año. Es una miseria. Es un sueldo para sobrevivir, para pagar el alquiler de un apartamento compartido y comer. Y lo más importante, la mayor carga financiera de cualquier médico recién graduado son los préstamos estudiantiles, una montaña de deuda que puede llegar a cientos de miles de dólares. Una montaña de deuda que Valentina no tenía, porque yo la había pagado con mi espalda y mis noches en vela. Su sueldo, íntegro, era para ella. Y, aún así, incluso sin deudas, ese sueldo no daba para un BMW nuevo y bolsos de diseñador. Ni de coña. Era imposible. El zumbido en mi cabeza cambió de tono. La rabia caliente y herida por el insulto empezó a enfriarse, a solidificarse en algo más duro y afilado, la sospecha. Algo olía a podrido en el reino de la doctora Valentina. Y de repente, por primera vez en meses, no me sentí como una víctima. Me sentí como un cazador que acaba de encontrar una huella fresca. Actualización 2. Los meses que siguieron se convirtieron en una especie de obsesión silenciosa. La sospecha sobre el dinero de Valentina era como una astilla clavada bajo la uña, una molestia constante que no podía ignorar. Pasaba noches en vela, no por insomnio, sino por una energía febril que me impulsaba a buscar respuestas en el único lugar que podía, Internet. Me sumergí en foros de médicos residentes, en artículos sobre los salarios en el sector salud, y leí hasta el cansancio sobre los diferentes tipos de fraude a los seguros médicos. Aprendí términos que nunca pensé que necesitaría, palabras como upcoding, facturación fantasma y desagregación. Cada historia de un médico corrupto que leía, cada artículo sobre un hospital multado por prácticas de facturación fraudulentas alimentaba mi certeza de que iba por el camino correcto. Era una educación autodidacta y macabra, mi propia versión de la escuela de medicina, pero en lugar de aprender a salvar vidas, estaba aprendiendo a desentrañar cómo mi hermana estaba corrompiendo la suya. La rabia inicial se había transformado en un proyecto, un foco de investigación que le daba un nuevo propósito a mis días. Mi vida, por fuera, era monótonamente normal. Iba al almacén,
hacía mi trabajo con una eficiencia mecánica, volvía a casa, pagaba mis facturas. Incluso empecé a hablar de nuevo con mi primo Lucas, pero nuestras conversaciones eran un campo de minas. Él me contaba, con su inocencia habitual, los últimos avistamientos de Valentina, en un restaurante de moda al que solo van los ricos. O una foto que la novia de un amigo había subido donde se veía a mi hermana en un yate. Cada una de estas anécdotas era una nueva puñalada y, a la vez, una nueva pieza de evidencia en mi caso mental contra ella. Yo escuchaba, apretaba los dientes y respondía con un simple ¿sí? ¡Qué bien por ella! Me sentía como un volcán inactivo, con la lava hirviendo justo debajo de la superficie mientras por fuera todo parecía tranquilo. Esta fachada era agotadora, pero necesaria. Nadie podía saber lo que estaba creciendo dentro de mí, esta necesidad casi patológica de descubrir la verdad, porque sabía instintivamente que en el momento en que la encontrara, no la usaría para confrontarla, sino para destruirla. El avance no llegó por mis búsquedas nocturnas, sino en el lugar más mundano posible. Sucedió una mañana de martes en una pequeña cafetería cerca de mi apartamento, un lugar al que había empezado a ir para sentirme parte del mundo de nuevo. Estaba sentado con mi café cuando vi entrar a la señora Rosa, una mujer mayor encantadora que había sido clienta habitual en el diner durante años. La conocía bien, sabía que su café le gustaba con 2 de azúcar y que su esposo, Héctor, luchaba contra una diabetes complicada. Pero ese día, Rosa no llevaba su sonrisa amable de siempre. Tenía el ceño fruncido y una carpeta llena de papeles que manejaba con una mezcla de frustración y confusión. Se sentó en una mesa cercana y empezó a extender los documentos, suspirando. Me acerqué, más por costumbre que por otra cosa, y le pregunté si todo estaba bien. Fue como abrir una compuerta. Me contó, con la voz temblorosa de indignación, sobre los problemas que estaban teniendo con el seguro médico. Su esposo Héctor había ido a una cita de seguimiento la semana anterior en el Hospital Central, el mismo donde trabajaba Valentina. Según Rosa, fue una visita de 10 minutos. La residente revisó sus niveles de azúcar, le preguntó cómo se sentía y le renovó la receta de insulina. Simple, rápido. El problema, me explicó mientras me señalaba una línea en una hoja de papel con membrete de la aseguradora, era la factura. El hospital les había cobrado por una consulta de paciente establecido, nivel 4, un procedimiento que, según lo que yo había aprendido en mis noches de investigación, implicaba un examen detallado, un historial médico complejo y una toma de decisiones médicas de alta complejidad. La factura era de casi $500 por una visita que no justificaba ni 100. Mi corazón, que hasta ese momento latía con calma, empezó a acelerarse. Sentí un sudor frío en la nuca. Le pregunté, tratando de mantener la voz casual, ¿y se acuerdan del nombre de la doctora, o la residente? Rosa se puso sus gafas de leer, acercó el papel a su cara y entrecerró los ojos. Y entonces, pronunció las palabras que lo cambiaron todo, las palabras que confirmaron cada una de mis sospechas y le dieron a mi rabia un objetivo tangible y mortal. Dijo, sí, aquí está. Una doctora joven. Se llama Reyes. Doctora Valentina Reyes. En ese instante, el mundo se detuvo. El ruido de la cafetería, el olor a café, todo se desvaneció. El bolso Prada, el BMW nuevo, los restaurantes caros, el yate, todo encajó en su sitio con una claridad absoluta y vomitiva. Mi hermana no era solo una malagradecida, no era solo una snob arrogante que se avergonzaba de su hermano obrero. Era una puta ladrona. Estaba financiando su vida de lujos estafando a gente como Rosa y Héctor, gente mayor, gente vulnerable que confiaba en el sistema. La sangre me hervía, pero una extraña calma se apoderó de mí. Me incliné sobre la mesa y, con una voz serena que no parecía la mía, le expliqué a Rosa, paso a paso, lo que debía hacer. Le dije que llamara a su compañía de seguros, que usara la frase disputar el cargo por posible error de codificación. Le dije que solicitara una copia del registro médico detallado de esa visita. Le estaba dando las herramientas para que ella, sin saberlo, disparara la primera bala. Cuando salí de la cafetería,
El sol me pareció más brillante, el aire más nítido. La tristeza y la confusión se habían ido. En su lugar, había un propósito de acero. Ya no se trataba de mi orgullo herido. Esto era mucho más grande. Mi hermana, la brillante doctora Reyes, había construido su pedestal no solo sobre mi espalda, sino sobre los bolsillos de sus pacientes. Y yo, el hermano inculto, el que movía cajas y servía café, me iba a encargar personalmente de demolerlo ladrillo a ladrillo. Actualización 3. Los 2 meses que siguieron fueron los más metódicos y enfocados de toda mi vida. La revelación en la cafetería con la señora Rosa no me había hecho explotar, al contrario, me había enfriado y afilado como una navaja. Me di cuenta de que un solo caso, una sola queja, no serviría de nada. El hospital lo llamaría error administrativo, mi hermana se llevaría una palmada en la muñeca y seguiría con su vida de lujos. No, yo no quería una corrección. Yo quería la aniquilación. Necesitaba establecer un patrón de conducta tan claro, tan innegable, que ninguna excusa pudiera sostenerlo. Así que me convertí en un archivista de la traición de mi hermana. Lo primero que hice fue comprar un escáner decente y un disco duro externo. Creé una nueva cuenta de correo electrónico con un nombre completamente anónimo y sin ninguna conexión conmigo. En mi vieja computadora, instalé un software de encriptación y creé una carpeta principal llamada simplemente el proyecto. Mi apartamento, que antes era un santuario de soledad, se transformó en una oficina de operaciones clandestina. Volví a la cafetería un par de veces hasta que encontré a la señora Rosa de nuevo. Le pregunté con discreción cómo le había ido con el asunto del seguro. Una sonrisa de pura satisfacción se dibujó en su rostro mientras me contaba que había seguido mi consejo al pie de la letra. Llamó, disputó el cargo, y después de un par de semanas de idas y venidas, la aseguradora le dio la razón y el hospital le envió una factura corregida, alegando un lamentable error de codificación por parte de un empleado nuevo. Esa excusa fue la confirmación final que necesitaba. Sabía que no había sido un error. Era su modus operandi. Esto me demostró 2 cosas, que el fraude era real y que solo saldría a la luz si se presentaba como una conspiración, no como un accidente aislado. Ahora mi tarea era encontrar a otros accidentes. Y para eso, tuve que usar la única red que me quedaba, la telaraña de relaciones familiares y viejas amistades que mi hermana había decidido que eran demasiado incultas para ella. El proceso fue delicado, una danza de manipulación sutil de la que no estoy orgulloso, pero que consideraba absolutamente necesaria. Empecé con mi tío Roberto, hermano de mi padre, un hombre bueno, pero algo despistado y con problemas de hipertensión que lo hacían visitar el hospital con regularidad. Lo llamé con el pretexto de ver cómo estaba y, en medio de la charla, le solté mi guión preparado. Le dije, oye, tío, qué cosa más rara. A un compañero del trabajo le estaban cobrando de más en las facturas del hospital por unos errores de computadora. ¿Cómo sé que tú vas seguido? ¿Por qué no revisas tus papeles? No vaya a ser que te estén clavando el diente a ti también. La carnada funcionó a la perfección. La idea de que le estuvieran robando dinero lo indignó lo suficiente como para invitarme a su casa el fin de semana para que le ayudara a ver esos papeles. Pasé una tarde entera con él, rodeado del olor a tabaco y aguardado de su pequeño apartamento, revisando un año de extractos del seguro. Y ahí estaba. Una factura de hacía 4 meses por un procedimiento menor en consultorio, código 99214, realizado por la doctora Valentina Reyes. Le pregunté a mi tío qué le habían hecho ese día. Él se rascó la cabeza y dijo, nada, hijo. Lo de siempre. Me tomó la presión, me preguntó si me tomaba las pastillas y me renovó la receta. No duré ni 15 minutos ahí. Era facturación fantasma. Un procedimiento que nunca existió, añadido a una visita real para inflar la cuenta. Con su permiso, fotografié cada documento con mi teléfono y le agradecí su tiempo. El siguiente objetivo fue Marta, una vieja amiga de mi madre, una mujer viuda, inteligente y con un presupuesto muy ajustado. Con ella usé una táctica similar, pero apelé más a su astucia. El resultado fue el mismo.
Marta, con su ojo de águila, encontró no solo un caso de upcoding similar al de la señora Rosa, sino también algo que mis lecturas nocturnas me habían enseñado a identificar, la desagregación. En una de sus visitas, le habían cobrado por separado la consulta, la toma de presión arterial y la revisión de sus medicamentos, cuando todo eso debería haber estado incluido en un solo código de visita integral. Era una forma más sofisticada y rastrera de robar, inflando la factura con pequeños cargos que pasaban desapercibidos. De nuevo, pedí permiso, fotografié los documentos y los añadí a mi creciente colección. Cada noche, mi rutina era la misma. Llegaba del almacén, me preparaba un café cargado y me sentaba frente a la computadora. El zumbido del escáner era la banda sonora de mi venganza. Escaneaba cada factura, cada explicación de beneficios. Creaba hojas de cálculo donde registraba fechas, nombres en clave para los pacientes, P1 para Rosa, P2 para Roberto, P3 para Marta, los códigos de facturación fraudulentos, el nombre del médico responsable. Siempre el mismo, doctora Valentina Reyes, y la cantidad exacta que se había cobrado de más. Estaba convirtiendo su avaricia en datos duros, en pruebas irrefutables. La rabia se había transformado en un trabajo meticuloso. Cada celda que llenaba en la hoja de cálculo, cada PDF que guardaba en la carpeta encriptada, era un ladrillo que quitaba de la carrera que yo le había construido. Me llamaba inculto, pero yo estaba demostrando ser un estudiante brillante en la anatomía de su corrupción. Y ahora, tenía 3 casos documentados, un patrón claro y una pila de pruebas que harían llorar a cualquier auditor. La casa había terminado. Mi proyecto estaba completo. Ahora solo quedaba decidir cuándo y cómo prenderle fuego a todo. Actualización 4. La semana después de confirmar el tercer caso fue extraña y tensa. Mi proyecto estaba terminado. La carpeta encriptada en mi computadora era un mausoleo digital de la carrera de mi hermana, cada archivo era una lápida. Tenía las pruebas, el patrón, todo. Pero la evidencia, por sí sola, no era más que una colección de datos silenciosos. Necesitaba una voz, un mensajero que la llevara al lugar donde pudiera hacer el mayor daño posible. Durante varios días, me dediqué a la tarea final, redactar la carta de presentación. No fue una carta de rabia. La rabia era el combustible, pero el vehículo debía ser frío, profesional e impecable. Me senté durante horas frente a una pantalla en blanco, escribiendo y borrando, puliendo cada frase hasta que no quedara ni un rastro de emoción personal. Adopté la personalidad de un colega preocupado, un observador anónimo dentro del sistema que había notado un patrón alarmante y sentía el deber ético de reportarlo. La carta era una obra maestra de la pasividad agresiva. Empezaba con un tono de respeto por la institución de la Junta Médica y luego, de manera metódica, exponía los hallazgos, refiriéndose a la doctora Reyes con una distancia clínica. Se ha observado un patrón recurrente de prácticas de facturación anómalas, escribí, que sugieren una posible desviación de los estándares éticos y profesionales. Describí los 3 tipos de fraude que había encontrado, el upcoding, la facturación fantasma y la desagregación, explicando cada uno con una claridad que había adquirido en mis noches de estudio autodidacta. Hice referencia a los documentos adjuntos, organizados por paciente, paciente A, paciente B, paciente C, para facilitar su verificación. La carta no acusaba, simplemente presentaba información para su debida consideración. Era perfecta. Era impersonal, irrefutable y, sobre todo, condenatoria. El sábado por la mañana, llevé a cabo la fase final. No iba a usar mi impresora ni nada en mi casa. Conduje hasta un pueblo a 45 minutos de distancia, un lugar donde nadie me conocía. Encontré una biblioteca pública y, pagando en efectivo, imprimí la carta y todas las pruebas, las hojas de cálculo, los análisis y las copias de las facturas y los extractos del seguro. Me puse un par de guantes de látex delgados, de los que se usan para lavar los platos, antes de sacar los papeles de la impresora para no dejar una sola huella dactilar. Era paranoia, probablemente, pero después de tanto trabajo, no iba a dejar nada al azar. Compré un sobre grande de Manila en una farmacia, también con efectivo. En el estacionamiento, con el motor apagado, ensamblé el paquete.
Coloqué cada caso en un folio de plástico transparente. La hoja de cálculo con el resumen financiero iba al principio, seguida de la carta de presentación. El paquete final se sentía pesado en mis manos, denso, como si contuviera todo el peso de mis 6 años de trabajo y el de la traición de Valentina. Escribí la dirección de la Junta Médica del Estado en el frente con una caligrafía cuidada y neutra, y en la esquina del remitente dejé el espacio en blanco. Con el paquete en el asiento del copiloto, conduje otros 20 minutos en dirección opuesta, hacia una zona industrial de la ciudad donde sabía que había una oficina de correos grande y siempre concurrida. Durante el trayecto, mi mente fue un torbellino. Vi flashes de mi vida, yo, con 16 años, ayudando a mi padre a cambiar el aceite del coche, mi madre sonriendo en la cocina, Valentina y yo haciendo un juramento sobre una mesa llena de facturas. Por un instante fugaz, una voz en mi cabeza me susurró, ¿y si la llamas? ¿Y si la confrontas? Pero la deseché de inmediato. Una confrontación le daría la oportunidad de llorar, de mentir, de manipular. Me llamaría ingrato, diría que era un malentendido, me haría sentir culpable. No. Ella había dictado su sentencia sobre mí en una sola llamada telefónica, sin derecho a réplica. Mi sentencia sobre ella sería igual de unilateral, entregada por un desconocido a través del sistema que ella misma había corrompido. Entré en la oficina de correos. El lugar olía a polvo y a papel viejo. Hice la fila detrás de una mujer que enviaba un paquete con galletas a su hijo en la universidad. Cuando llegó mi turno, deslicé el sobre por el mostrador. El empleado, un hombre con cara de aburrimiento crónico, lo pesó. Quiero enviarlo por correo certificado, con acuse de recibo, dije, con la voz sonando extrañamente lejana. Pagué la tarifa en efectivo. Él pegó las etiquetas, estampó los sellos con un golpe seco y sonoro que pareció retumbar en todo el edificio, y lanzó el paquete al contenedor que estaba detrás de él. Y ya está. Estaba hecho. Salí de la oficina de correos y me metí en mi coche. Me quedé sentado ahí durante un largo rato, con las manos en el volante, mirando al frente sin ver nada. No sentí alegría ni euforia. Sentí un vacío inmenso. El zumbido constante que había sido mi compañero durante casi un año, la rabia, la obsesión, el proyecto, se había silenciado. El silencio era absoluto, ensordecedor. La bomba había sido enviada. Ya no había vuelta atrás. Había entregado mi venganza a las lentas y anónimas manos de la burocracia. Podría tardar meses, o incluso años. Podría no pasar nada. O podría funcionar. Había soltado la roca desde lo alto de la montaña y ahora solo podía esperar a oír el estruendo del derrumbe abajo. Arranqué el coche y me alejé de allí sin mirar por el espejo retrovisor. No había nada que ver. Solo el futuro incierto y la certeza de que había hecho exactamente lo que tenía que hacer. Que ardiera todo. Actualización final. Ha pasado 1 año y medio desde aquella mañana en la oficina de correos. 1 año y medio de un silencio denso y expectante. Los primeros meses fueron una tortura de baja intensidad, una espera que me carcomía por dentro. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. Revisaba las noticias locales y el sitio web de la Junta Médica con una frecuencia obsesiva, buscando cualquier mención, cualquier pista. Pero no había nada. La burocracia, como había previsto, se movía a la velocidad de un glaciar. Con el tiempo, la ansiedad aguda se fue calmando, transformándose en el mismo ruido blanco que había sentido al principio, pero esta vez era un ruido de anticipación, no de rabia. La vida, mientras tanto, no se detuvo. Y por primera vez, decidí que la mía tampoco tenía por qué hacerlo. Con el dinero que ya no era para ella, hice algo que nunca me había atrevido a considerar, me inscribí en el Community College local. La primera vez que pisé el campus, me sentí como un impostor. Estaba rodeado de chicos 10 o 15 años más jóvenes que yo, llenos de una energía que yo había sacrificado hacía mucho tiempo. Pero me matriculé en un programa de administración de empresas y me sumergí en los estudios. Descubrí, para mi sorpresa, que no era tonto. Mi cerebro, el que mi hermana había llamado inculto,
era perfectamente capaz de entender la contabilidad, el marketing y la gestión de la cadena de suministro, conceptos que, en cierto modo, ya aplicaba en mi trabajo en el almacén. Mi vida se estableció en una nueva rutina, el trabajo en el almacén de día, las clases por la tarde y las tareas por la noche. Era agotador, pero era un cansancio diferente. Era un cansancio productivo, un cansancio que estaba construyendo algo para mí. Las noticias de Valentina me llegaban a cuentagotas, a través de las llamadas esporádicas de mi primo Lucas, quien seguía siendo el involuntario cronista de su caída. Primero, unos 8 meses después de que envié el paquete, Lucas me contó que la había visto y que parecía estresada, como si tuviera problemas en el trabajo. Luego, casi un año después del envío, la información se volvió más concreta. Una tía le había contado a la madre de Lucas que a Valentina la habían puesto en licencia administrativa en el hospital mientras realizaban una revisión interna. Esa fue la primera señal real de que el engranaje había empezado a moverse. La bestia burocrática había despertado. La confirmación final llegó hace un mes. Una noche, incapaz de concentrarme en un ensayo sobre ética empresarial, sentí un impulso. Entré al sitio web de la Junta Médica del Estado, en la sección de acciones disciplinarias. Con los dedos temblorosos, escribí su nombre en la barra de búsqueda, Valentina Reyes. Le di a enter y mi corazón se detuvo. Apareció un único resultado, un enlace a un documento PDF. Hice clic. El documento era frío, legalista e impersonal. Listaba, en varios puntos, los hallazgos de una investigación de 11 meses. Mencionaba testimonios de pacientes, análisis de facturación y una audiencia formal. Las conclusiones eran devastadoras: conducta no profesional, prácticas de facturación fraudulentas, actos de vileza moral. Y al final del documento, en una tipografía simple y sin adornos, estaba la sentencia. No era una suspensión. No era una multa. Era una sola palabra que sellaba su destino para siempre: revocada. La licencia médica por la que había sacrificado mi juventud, mi salud y mi vida, había sido borrada de la existencia. La llamada llegó la semana pasada, un martes por la noche. Un número desconocido. Respondí, y un sonido gutural, un sollozo ahogado, me llegó desde el otro lado. Era ella. Su voz era irreconocible, despojada de toda su arrogancia, era el sonido crudo de un animal herido. Empezó a gritar, una letanía histérica de ¿por qué? Gritó que yo era un monstruo, que era mi hermana, que había destruido lo único que le importaba en la vida. Yo no dije nada. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono, escuchando el eco de mi propio dolor en su voz. Dejé que se vaciara, que soltara todo el veneno, toda la desesperación. Cuando finalmente se detuvo, agotada, solo se oía su respiración entrecortada. Y entonces, con la voz más calmada y firme que he usado en mi vida, le hablé. Le dije: tú destruiste a la hermana que tenías, Valentina. Lo hiciste en una sola llamada. Yo solo limpié el desastre que dejaste. Y, por cierto, el inculto, tu hermano el que movía cajas acaba de sacar la nota más alta en su clase de macroeconomía. Estoy construyendo una vida, con mi propio dinero y para mi propio futuro. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Y antes de que pudiera responder, colgué. Inmediatamente después, bloqueé su número. Hoy, la vida es tranquila. El zumbido en mi cabeza ha desaparecido por completo. La familia, como era de esperar, está fracturada. Algunos me consideran el diablo encarnado, otros le han dado la espalda a ella por la vergüenza. Honestamente, me da igual. Sus opiniones ya no tienen poder sobre mí. Duermo bien por las noches. Estoy a punto de terminar mi título de asociado y planeo transferirme a una universidad estatal para obtener la licenciatura. Mi supervisor en el almacén, al ver mi dedicación y mis estudios, me ha ofrecido un puesto de aprendiz en logística. Por primera vez, tengo un horizonte, un futuro que es mío y de nadie más. A veces pienso en la ironía de todo. Ella me llamó inculto, y yo tuve que educarme en su propio campo de juego corrupto para poder hacer justicia. Le quité la carrera que le pagué, sí, pero no lo hice solo por venganza.
Lo hice para reclamar los 6 años que me robó. Le quité el futuro que usó para escupirme en la cara, y al hacerlo, recuperé el mío. Y no me arrepiento ni un puto segundo.